Hola, muy buenas noches a todos mis seguidores de mi canal Lo Negro del Plátano, donde hablamos cosas de Bolivia, hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de historia. Y como no podía ser de otra manera, hoy día tenemos que hablar de política porque acaban de ser las elecciones generales nacionales en Bolivia por la presidencia y como todos saben ya acaba de ganar el MAS, que es el partido de Evo Morales. El candidato del partido del MAS se llama Luis Arce Catacora, que es el que acaba de ser elegido como nuevo presidente de Bolivia. ¿Qué podemos decir con respecto a las elecciones, no? Quería hablar sobre qué actitud tenemos que tener después de las elecciones, porque he visto en muchos canales de televisión en Bolivia y en redes sociales también, mucha gente obviamente que habla de las elecciones, de lo que ha pasado, y hay unas actitudes que no me gustan mucho. Yo creo que tenemos que tener una actitud reflexiva sobre lo que ha pasado, con un poco más de seriedad, ¿no? A los que querían que gane el MAS, en mi caso yo quería que gane el MAS, claro, nos ha alegrado, ¿no? Nos ha caído bien la noticia, pero no creo que deberíamos festejar de sobremanera, ¿no? Exageradamente. Y tampoco a los otros, los que han votado por Camacho, los que han votado por Mesa, que han perdido, tampoco es para morirse, ¿no? Tampoco es que hay que tomarlo como que esto es una derrota, pero tremenda, casi que han perdido una guerra, que les han cortado un brazo, ¿no? Tampoco la tragedia, ¿no? Creo que hay que tomar una actitud seria y reflexiva, ¿no? Sobre el tema. He oído cosas como, por ejemplo, de los de Mesa y Camacho, y decir, bueno, ya, como sin darle mucha importancia, bueno, al final ya pasó. Lo único que queríamos nosotros era que ya sean las elecciones y que pase. Ya no importa que haya ganado el MAS, lo importante era saber que ya alguien iba a ser el gobierno y ya nosotros nos dedicamos a lo nuestro y ya se acabó, ¿no? Y como hasta llegan a decir, bueno, al final si se vuelven muy autoritarios, no sé, que igual podemos salir otra vez a las calles y votarlo, ¿no? O sea, como tomándolo muy a la ligera todo el tema de lo que fueron las elecciones, ¿no? Que me parece que no debe ser la forma en la que hay que tomar las cosas, porque creo que sí han pasado cosas. Este 18 de octubre, este domingo que acaba de pasar, sí han pasado cosas, ¿no? Creo que lo que hemos visto, estos resultados de las elecciones, lo que nos muestran es lo que creo que ya todos sabemos y que yo lo vengo diciendo también hace un tiempo, que creo que Bolivia está dividida, ¿no? Nuestra sociedad boliviana, la gente de Bolivia, está dividida, que lo sabemos, creo yo, desde hace mucho tiempo atrás, pero bueno, pero es como un volver a rectificar eso, ¿no? Estamos divididos, hay un grupo de gente y que no es una división racial, en realidad, ¿ya? Porque si bien se manejan términos raciales como blanco, mestizo, indio, bueno, para empezar, como sabemos, las razas en sí biológicamente no existen. No existe ningún código genético en los cromosomas que te permitan clasificar a la gente del mundo en, bueno, este señor por su código genético es de la raza negra, este otro es de la raza blanca, este es otro de los amarillos y este es de los indios. No existe esa diferenciación genética ni fenotípica para poder diferenciar en las razas. Eso ya se ha estudiado bastante y todos los pueblos, en todos los momentos históricos que se ha tratado de hacer esta clasificación racial, al final terminan perdiendo los papeles porque es imposible de hacer esa clasificación, no existe, ¿no? Lo que sí existe es la idea de raza, ¿no? La idea de que unos tipos tienen una idea de que la gente se la puede dividir por razas y eso es lo que es el origen del racismo, ¿no? Porque esa idea de las razas se hace para discriminar al otro, ¿no? Que normalmente es desde el blanco, desde el que se cree blanco al resto, ¿no? Va la discriminación. Entonces, la división en Bolivia no va por ahí, pero tiene que ver con eso, ¿no? Porque al final es como que esos grupos unos se identifican más con lo indio y los otros con lo blanco mestizo, ¿no? Entonces, si bien hay esa diferenciación, en realidad va más allá de solamente la raza, porque hay unos, por ejemplo, que aunque supuestamente se identifican como indios, y además estoy usando la palabra indios como la usaba el autor Fausto Reinaga, por si acaso, que no es una forma peyorativa, sino tiene una reivindicación detrás del uso de la palabra indio. Bueno, ese indio puede incluso haber votado por el MAS, que se llama por Mesa o por Camacho,
y el otro que puede o identificarse como blanco o mestizo puede haber votado por el MAS. Es decir, que tampoco es exactamente una división por el tema de identificación racial o étnica, ¿no? No va por ahí, pero tiene que ver con eso, ¿no? Por otra parte, tampoco quiero decir que esa división en realidad como que partiría de alguna manera de esta parte, también tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? Son los que votan por el MAS, son los que se identifican como indios, pero también son los que se identifican como clase trabajadora, proletaria, las poblaciones más, de las clases más bajas, ¿no es cierto? No hay más pobreza, y los que votan por Messi y por Camacho serían los de las clases más altas, la burguesía, los empresarios, los capitalistas, etcétera, ¿no? Esa es otra posible división, pero tampoco es cabal, porque puede haber gente que se identifica como proletario, como trabajador, pero que, o sea, una persona muy pobre, por ejemplo, pero que vota por Mesa o por Camacho. Y puede haber una persona que es capitalista, que tiene capitales, que es empresario, y que vota por el MAS, ¿no es cierto? Entonces, puede haber muchas variaciones, ¿no? Incluso desde el punto de vista económico, en el sentido de la ideología económica. Tampoco es una cuestión que tú puedes decir, los que votan por el MAS son los de la izquierda socialista y los que votan por Messi y Camacho son unos capitalistas. Tampoco va por ahí porque, por ejemplo, muchos de los planteamientos que hizo Mesa, por ejemplo, en estas últimas elecciones se podrían tranquilamente ser como una ¿cómo se llama? Una izquierda socialista, digamos, en Europa, ¿no? Tranquilamente. Entonces, tampoco es que se puede definir. Pero de entre todos estos vectores, ejes en que se mueve esta diferenciación entre los votos de unos y otros, en esta división en que está fracturada Bolivia, al final se logra constituir unos grupos que al final tienen un fin político. Al final tienen como proyectado como la construcción de una nación que por supuesto necesita ser hegemónica sobre el resto y por supuesto necesita tomar el control del Estado, tomar el control del gobierno. Por eso van a las elecciones y se vota porque se requiere que el MAS no es un partido indio, no estoy diciendo eso, sino que el MAS es un partido que logra captar la representación de toda esta gente que tiene más o menos esa orientación y la lleva adelante. Lo mismo Mesa y Camacho logran captar toda la representación de toda esta otra gente. Entonces, esos partidos que están representando todo esto van llevando hacia adelante todo como un proyecto político nacional. Se supone que el proyecto político nacional de Bolivia desde 1825 era la República de Bolivia, que era una nación, una república, un estado, una nación blanco-mestiza. Y se suponía que eso era lo que estábamos viviendo. Inclusive con el gobierno del MAS, es decir, el estado plurinacional, se suponía que era esa nación blanco-mestiza que estaba incluyendo a través de esta plurinacionalidad a estos otros sectores, a estos otros que se creen o que se autoidentifican como indios, hacia este estado blanco mestizo, se suponía. Pero lo que está ahorita en debate es eso, lo que está en disputa es eso, que hay un grupo que está tratando de tomar ese control, que más bien va por un proyecto diferente, que es el proyecto indio, diríamos, ¿no? De un estado, de una nación india, en contra de este otro que se suponía que era el proyecto ya estable y que era el proyecto en el que Bolivia vivía, que era este proyecto de nación blanco-mestiza que es Bolivia, ¿no? Esa es básicamente, yo creo, la diferencia y la dicotomía que existe ahora, ¿no? Ahora, ¿cuál es, además de esto, lo que también debemos de reflexionar de esta realidad social que nos presenta Bolivia, de esta división tan grande? Hay que reflexionar también que políticamente, y hablando de los partidos políticos que se han luchado, han representado estas dos fuerzas y que han tenido esta disputa electoral estos días, es que el MAS, a diferencia de los partidos de Mesa y de Camacho, el MAS es un partido político de verdad, digamos, ¿no? De verdad ha logrado captar la representación de este grupo que al parecer, por los últimos resultados, es el mayoritario en Bolivia, ¿no? ¿Y cómo ha logrado captar este grupo mayoritario en Bolivia que se identificaría más con un proyecto indio? Porque
porque sus dirigencias, no todos, pero gran parte de sus dirigencias políticas son gente que tiene conexión con las organizaciones sociales, sindicatos, juntas de vecinos, asociaciones, etcétera, porque son dirigentes que salen de esas organizaciones sociales y llegan al instrumento político, digamos, ¿no? Entonces, hay una conexión ahí, hay una conexión con ese pueblo y por eso hay una representación, ¿no? En cambio, del otro lado no existe esa conexión. Mesa, Camacho son el típico candidato que lo único que hace es ver lo que le dice su asesor de campaña, que están más preocupados en qué color de ropa se va a poner, cuáles son las palabras que tiene que usar para hacer un discurso, que construir desde la base un apoyo a ese proyecto político, ¿no es cierto? Y por eso es obviamente que pierden. Y además que terminan hablando de lo que hemos hablado todo este tiempo, ¿no? Que es, el tema es la economía, el tema es la corrupción, el tema es el narcotráfico, el tema es el autoritarismo, el tema es la democracia, el gran tema, ¿no? La democracia. Estos son los defensores de la democracia, ¿no? Siempre hablan de eso, ¿no? Pero cuando se meten en estos discursos de democracia, de economía, que no es que estos son capitalistas, es decir, son de libre mercado, los otros son unos socialistas, eso es muy, muy, muy peligroso. Y cuando se meten en esos discursos, están descuidando todo este otro que les estoy presentando yo, de que hay como dos proyectos de nación diferentes en realidad. El problema es político, ¿no? Y como descuidan eso, pues al final no proponen nada al respecto y obviamente pierden. Entonces, yo creo que lo que esperaría yo ver es en las próximas, cuando se reúnan en la televisión, en las redes sociales para hablar, analistas políticos, que hablen de esto y digan realmente, yo sé que el tema económico, la democracia, etcétera, todo eso es importante, pero que se pongan a hablar realmente de que hay dos proyectos nacionales diferentes y que de lo que se trata, en mi modo de ver, es de lograr articular esos dos proyectos nacionales, porque la otra alternativa es la lucha, ¿no es cierto?, la oposición directa entre los dos, que eso es lo que no queremos, porque eso puede llevar a mucha violencia, ¿no? Entonces no queremos esa oposición directa entre los dos proyectos. Lo que queremos es que se articule. Tampoco la otra opción, que es la que están utilizando, es negar el problema, ¿no? Es decir, no, eso no existe, vamos a hablar de la democracia, el problema es la democracia, el problema es la economía. No. Tampoco neguemos el problema, ¿no? Tampoco nos enfrentemos, pero hablemos del tema para lograr articular. Tenemos que empezar a conectar, tiene que haber conexión entre ambos grupos, ¿no? Son grupos muy diferenciados. Y lo importante es que haya una relación a nivel social. Bueno, relación económica existe, ¿no es cierto? Porque estos dos grupos, aunque están separados, económicamente se relacionan. Este le vende cosas al otro, el otro le compra a este, etcétera, ¿no? Hay una relación económica. Bueno, queremos que haya esa relación, pero esa relación económica puede ser muy fría. Tenemos que lograr que esa relación económica sea una relación social y llegue a ser una relación, digamos, personal, ¿no? Entonces se trata, en realidad, de que nos conozcamos más entre los bolivianos, que haya más conexión. En ese sentido, tiene mucho más a favor la gente del occidente que la gente del oriente, porque como vemos en los datos, la mayor migración interna en Bolivia es desde el occidente hacia el oriente. Entonces, las personas normalmente del occidente tienen un conocimiento del país un poco mayor, porque han vivido en sus respectivos departamentos del occidente, pero después de un tiempo van a trabajar y a vivir en Santa Cruz, por ejemplo. Entonces ya tienen la experiencia de vida de ambas regiones y tienen un sentido de nación más grande que la persona de Santa Cruz, que, como se ve en los datos, no migra tanto, ¿no? Normalmente se queda. Entonces, eso es un problema. Yo creo que una de las políticas del próximo gobierno, entre muchas otras, no digo que sea bueno, sí, digo que es una política importante, es que se tienen que conocer la gente, tenemos que integrar al país. Yo no sé cómo lo harán, me pueden criticar y decir que estás dando ideas muy de país socialista, pero no sé, hacer juegos, hacer campeonatos, torneos deportivos, artísticos, culturales, de tal manera que ambas regiones, ambas gentes se conozcan,
se vayan conociendo desde los colegios, desde los estudiantes, que haya viajes, que se vayan conociendo la gente, que establezca lazos, porque creo que esa es la única solución a este problema que estoy presentando, que puede parecer muy tenso y muy difícil, ¿no?, de solucionar, de este proyecto de dos naciones disputándose el control del Estado y de Bolivia en realidad. Entonces creo que se necesita más articulación, ¿no?, y el Estado tiene que hacerla. Y bueno, hay instituciones privadas que quieren hacerla, perfecto, pero el Estado tiene que estar llamado a hacer esa articulación, que se conozca a la gente, que pase de una relación meramente económica a una relación social, a una relación personal. Yo creo que culturalmente, en contra de todo lo que digan y estos esencialismos y regionalismos quieran decir, no somos tan diferentes. Un Camba no es tan diferente que un Colla. Un Colla no es tan diferente que un Camba. Hay diferencias, claro que sí, pero son mínimas, ¿no? Yo creo que no por nada estamos viviendo juntos ya más de 500 años, o sea, hay relaciones y hay similitudes y hay maneras de poder relacionarnos. No puede ser que nos resignemos y decimos no, que es, yo creo, más la actitud de esta gente que ha votado por Mesa y por Camacho, una actitud de no, yo no voy a ir por este camino de la articulación, voy a ir por el camino de la negación del otro y nada, yo sigo mi camino. No creo que esa actitud sea sana, ¿no? Una actitud más sana, más madura, más coherente, es decir, no, tengo yo que ceder. Ante un problema tan grave como el que estamos enfrentando, tengo yo que ceder. Yo tengo que ir a ceder. Además, hay que entender que esto no estamos hablando entre dos iguales. En realidad, este grupo blanco mestizo es el que ha gobernado Bolivia el 200 años de república y 300 años de colonia. Entonces, hay una relación desigual, ¿no es cierto? Unos son dominadores y otros son dominados. Entonces, le toca al dominador ser el que ceda. Tiene que ceder. Y yo creo que no se hace nada malo pidiendo eso, ¿no? Hay que entender la situación y entender esto, que nos queda o articularnos y vivir en paz, o enfrentarnos, o negar el problema, que es alargar y seguir tensionando más las cosas hasta que un día reviente. Y eso creo que no queremos todos. Bueno, ya nos vemos próximamente con otra charlita. Ok, muchas gracias.